Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos que estaban espiándolo y lo hacían para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano sana quedó. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Mirándolos con indignación y tristeza. Y dice ¿por qué? Por la dureza del corazón. Hermanos, Jesús quería entablar un debate, pero resulta que choca con hombres obstinados, encerrados en su rechazo. Cada vez que proclamo este texto, lo escucho, me viene a la mente el asunto sobre las discusiones del sábado, la alianza venenosa entre los fariseos y los herodianos. No veo sino una sola cosa: ese corazón de Jesús que con amor, con compasión, pero a la vez con tristeza, observa la dureza del corazón de estos fariseos y herodianos obstinados en su maldad. Vuelvo a referir aquel viejo refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los fariseos y los líderes judíos religiosos estaban enfrascados en perjudicar a Jesús, en quitarse de encima a Jesús, porque le tenían gran envidia. Porque Jesús era líder, porque Jesús lo seguían las multitudes y porque les decía la verdad. Y no hay peor riesgo que irle a poner el cascabel al gato, es decir, que ir a decir la verdad a quien tiene poder, porque te va a pasar la cuenta si no le moves el rabo como los perritos ante sus desaciertos y abusos. Y resulta que el ser profeta también consiste en advertir sobre los peligros que se vienen con los abusos de poder. Pues aquí la escena de la curación del de la mano tullida es en día sábado. Y resulta que Jesús vuelve a enseñar que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Que lo que prima es el amor, es la caridad. Si este hombre, el de la mano tullida, necesita ser curado, tiene humildad en su corazón que solamente la ve el Señor y está anhelando poder ser sanado de esa parálisis en su mano, pues se pone por encima esa actitud misericordiosa a lo que se había sobrecargado exageradamente con el asunto de guardar el día sábado.
extiende la mano. Es muy significativo también comprender lo que contienen estas enseñanzas. El pecado endurece nuestro corazón, nos ciega, embota la mente y también nos entume, nos paraliza, nos engarrota. Pero ahí está siempre la misericordia de Dios, que así como curó a este hombre en día sábado, porque lo que prima, lo más importante es la caridad, así también Jesús sigue hoy llamándonos a la conversión y no vayamos a incurrir en el error, en la ceguera, en la obstinación y la soberbia de los escribas y los fariseos, que no toleraban que Jesús les dijera la verdad de mil maneras, de modo caritativo, de modo paciente, de modo tolerante y a veces hasta un poco iracundo. Jesús les dice la verdad para que se les caigan las escamas de la soberbia de sus ojos, de su mente. Pero choca Jesús contra hombres encerrados en su rechazo, en su obstinación. Hermanos, preguntémonos ahora tú y yo si realmente estamos actuando con la humildad que debemos actuar cuando se nos llama la atención para abandonar determinada actitud arrogante, orgullosa, pagada de sí y soberbia. Porque lo que les interesaba a estos soberbios y arrogantes líderes judíos era acabar con Jesús. Y Jesús lo sabe. Por eso les pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Saben ustedes cuál es el principal bien que Jesús está queriendo concedernos? El mismo que les hacía en su llamada de atención a estos ciegos, a estos guías ciegos, que les quería cambiar el corazón, pero ellos estaban completamente obstinados en su maldad. Y precisamente como enseña el doctor angélico, el gran teólogo Santo Tomás de Aquino, este es el pecado contra el Espíritu Santo. Encerrarse, obstinarse en llevar el cerebro a la llamada de Jesús que nos está diciendo, cambie, conviértase, deje el pecado, trate de cambiar de vida. Pero resulta que aquellos a los que Jesús les hizo esta pregunta, los que conocían de las Sagradas Escrituras, lo único que les interesaba era acabar con Jesús. Por eso, no entendiendo esta llamada de atención para la conversión, dice el texto al final, que se fueron furiosos y comenzaron a conspirar, a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. ¿No será acaso que se está repitiendo lo mismo en los ambientes en que se mueve usted y me muevo yo? ¿Es que acaso las intrigas, las conspiraciones y todos estos planes macabros se dan, porque es la verdad, no solo en los ambientes políticos, donde decimos que llegan, se abrazan, se saludan con el cuchillo en la mano y se lo clavan en las espaldas o en la nuca? No solamente en los ambientes políticos. Lamentablemente y dolorosamente, esta actitud, como lo podemos ver en este ambiente religioso de los judíos contra Jesús, se sigue también repitiendo.
En muchos de los ambientes clericales, cuando quien se supone que brilla más que yo, cuando quien yo me doy cuenta que una persona que piensa diferente a mis intereses egoístas, tiene reconocimiento, tiene autoridad y se le quiere promocionar. Entonces, comenzamos a conspirar para evitar que aquella persona tenga estrado, tenga voz, sea escuchada. Y la mejor manera, según la maldad y la perversidad, es silenciarlo para siempre. Por eso es que dice el texto que después que estos obstinados, malvados, soberbios, ciegos, pagados de sí, sátrapas, después de ver la curación que hizo Jesús por caridad al de la mano tullida en día sábado, en lugar de sentirse sacudidos, llamados a reflexionar, se cegaron todavía más. Y enceguecidos, se retiraron decididos para acabar con Jesús. Pongámonos a pensar, Jesús no se encolerizó, Jesús no se puso iracundo, ni siquiera con los grandes pecadores con los que se encontraba. Y me viene al recuerdo el evangelio de la mujer samaritana o la mujer adúltera. Y atención, mantuvo la paz, la serenidad, el equilibrio, hasta cuando se sentó con el mismo Judas en la mesa en el cenáculo. Pero podemos decir, ¿por qué razón es que se enoja Jesús? Jesús, podemos decir que se enojó contra el dinero que no permite la confianza en Dios, contra la hipocresía de aquellos que pervierten la religión en fardos muy pesados y que ellos no lo quieren empujar ni siquiera con la punta de su dedo. Y sobre todo, se molesta Jesús por aquellos que se encierran ante la primacía del amor fraterno, es decir, que anteponen su egoísmo, sus intereses ante la caridad, como estos escribas y fariseos que lo que andaban haciendo eran espiándolo en la sinagoga. Igual sucede hoy, como ya dije. También hay quienes nos escuchan para ver de qué pelo nos cogen y cuánta moña pueden hacer. Igual, siempre el enemigo estará husmeando, no para ver qué de bueno puede aprender o qué puede provecho espiritual sacar. No, lo hará con la intención de ver cómo puedo perjudicar, cómo puedo fregar a aquella persona que no la tolero y que no la soporto. ¿Cuándo indignamos a Jesús? Ir a confesar pecados de gula o de coquetería, pues a veces nos quedamos solo en esto, que sí es pecado, pero cuando callamos nuestra actitud de soberbia, cuando evitamos enfrentarnos a sí mismos en ese verdadero asunto, cuando vamos contra la caridad, cuando tenemos rencor y odio en el corazón y no queremos erradicarlo, cuando no hacemos el bien, perdiendo el tiempo en lo contrario, haciendo el mal. O peor aún, cuando volvemos los dones que hemos recibido de Dios contra el mismo Dios, haciendo el mal porque lo primero que me importa es mi carrerismo, es mi bienestar temporal y es mi soberbia, mis intereses pasajeros.
Que Dios nos libre de semejante pecado y de semejante soberbia. Amén.